segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a Pablo Siris, quien es el director de la Unidad de Servicios de Comunicación, la URSEC. Bienvenido, gracias por estos minutos. Siempre un placer estar aquí y bueno, a la orden, además un fuerte abrazo para toda la audiencia. Bien, cerró un año como muy intenso, con mucha cosa. ¿Podemos pasar raya? Fue un poco particular, es además como cierre de periodo, digamos. Claro. Ha sido un poco especial, pero sí, este año ha tenido algunas particularidades vinculadas además con el debate que hubo alrededor de la ley de medios, con elementos que pueden generar además para el futuro algunas decisiones que el país deberá tomar. Vamos a empezar por ahí entonces, porque lo de la ley de medios, bueno, fue como muy discutida durante todo el periodo, finalmente se aprobó en el 2024 y usted dijo, bueno, hubo una reglamentación express. Más allá de esta prisa, de este apuro, me imagino, para dejarlo terminado antes de que termine esta administración, ¿cuáles son las cosas o las principales observaciones que a usted le han preocupado con respecto a esta reglamentación de la ley de medios nueva? Sí, en realidad las principales observaciones están vinculadas precisamente a lo express del informe. Nosotros tenemos... Sin embargo, vale la pena aclarar que lo que yo considero realmente negativa es la propia ley. Claro. No tanto la reglamentación o el decreto, yo entiendo que la propia ley es lo que es más preocupante. Ahora bien, nosotros recibimos, todo esto luego a la vista del expediente, nosotros recibimos en la penúltima semana de diciembre una solicitud de la DINATEL de que se elaborara un borrador de decreto reglamentario de la ley 20.383 o la nueva ley de medios. En menos de 2 días ese borrador estaba listo. En un día posterior se le hicieron algunas correcciones de estilo y 2 días después el directorio de la URSEC, la mayoría del directorio de la URSEC lo había aprobado. Un proyecto reglamentario que ni siquiera tiene un informe introductorio, como suelen tener todos los proyectos normativos, tiene una exposición de motivos cuando se hace desde el punto de vista legal, pero cuando se hace un informe jurídico, un borrador de estas características, debería tener, bueno, se plantea esto por tal, se decide, se hace hincapié en esto por tal otra cosa, en fin. No está ese informe, no existe un informe reglamentario. Y hay algunas decisiones que allí se adoptan que son particularmente complejas y que al no tener explicación uno dice, ¿y esto qué es? Como por ejemplo, se mencionan las revocaciones parciales de licencia y no está ni previsto en la ley, no está previsto en la reglamentación actual, o sea, en la ley anterior no estaba esto, en la ley actual tampoco está. ¿De dónde sale una revocación? ¿Y la revocación parcial qué significa en este caso? No está ni siquiera aclarado. Entonces, como no hay informe y como se hablan de conceptos que no estaban planteados previamente, se crea una nueva licencia para servicios de comunicación audiovisual, así como tenemos licencia A de telecomunicaciones, B de transmisión de datos, C de desarrollos de infraestructura, D de televisión para abonados. Se crea una nueva licencia, la licencia E para servicios de comunicación audiovisual, y tampoco se explica por qué, cuál es la necesidad de crear esta licencia, qué es lo que se busca ordenar, en fin, termina siendo una normativa que al no tener un informe que explique por qué se plantean las cosas en estos términos, termina siendo caprichosa y apresurada, sin posibilidad además de discutir, de debatir. Eso le iba a preguntar, ¿que se votó a tapa cerrada con el voto negativo suyo? Absolutamente. ¿No se discutió, no se planteó? ¿Nada? No, nada. O sea, hice yo mis observaciones, la mayoría del directorio señaló que nos lo habían pedido y entonces que había que responder y listo. Los temas de fondo no fueron ninguno de ellos considerados en este debate. ¿Y ahora cuál es el camino que queda para...? Sí, este borrador se remitió, para que se apruebe, ¿no? Se remitió inmediatamente ese mismo día al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo ahora le toca o bien aprobar este borrador o bien modificarlo. Se ha tomado bastante más tiempo el Poder Ejecutivo que lo que se tomó la URSEC para hacer este borrador. Y luego correspondería la aprobación del decreto correspondiente por parte del presidente de la República y la ministra Elisa Facio.
Quedan firmes igual algunas cosas de las que ya la ley de medios había habilitado, que tienen que ver con la ampliación del número de medios que puede tener, un conglomerado, digamos. Eso quedó firme. Y más allá del cambio que hubo, por ejemplo, en el Grupo Magnolio de redireccionar una radio periodística, una radio deportiva, por ejemplo. Sí, eso se mantiene tal cual. Incluso la nueva ley reduce los plazos para los procesos de transferencia de medios, de forma tal que si la Administración, si la URSEC y el Poder Ejecutivo no se pronuncian en un lapso de 3 meses, las transferencias solicitadas quedan firmes, aunque estén mal hechas, aunque no correspondan. Si en 3 meses la Administración no se pronunció, la transferencia se considera válida. Una de las preocupaciones respecto de este borrador es que la propia Administración, la propia URSEC, se amputa plazos a efectos que ya son exiguos, a efectos del análisis de la solicitud de transferencia. En fin, parece algo hecho un poco a las apuradas, y que no correspondería. Los efectos negativos de la ley que tú señalabas en relación al número de medios se mantienen tal cual, por supuesto. Ya sería grave que eso se modificara, pero no ha sucedido. Pero, insisto, todo proyecto normativo, aunque uno no esté de acuerdo con el fondo de la norma, requiere una reglamentación como mínimo prolija y ordenada. ¿Y qué expectativa tiene que el próximo gobierno pueda llegar a hacer algún cambio en la ley o plantear otra ley con respecto a esto que ha sido muy discutido, muy debatido? Sí, yo creo que es inevitable que haya un redebate de algunos aspectos de la norma. Creo que es inevitable porque primero hay algunos elementos que están mal planteados en la normativa que finalmente se aprobó. Tú recordarás que en la etapa final de aprobación de la ley, en la comisión respectiva de diputados, se le agregaban y se le quitaban artículos en medio de la negociación. Entonces, claro, quedó una norma realmente en su redacción final bastante poco elegante, digamos, bastante poco prolija. Entonces, independientemente de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con los aspectos más importantes de la ley, ciertamente algunas cosas deben ser revisadas. ¿Cuáles serían concretamente eso? Por ejemplo, en relación al número de licencias, puede ser razonable esto que se plantea de aumentar el número de licencias para mantener la sostenibilidad del mercado, pero entonces habría que reclamar mecanismos que facilitaran la diversidad de voces, la diversidad de contenidos. Hay cadenas en otros países de nuestro propio continente donde tenemos grupos económicos que poseen multiplicidad de medios, pero se les fuerza a que la administración de unos y otros esté separada, y a la dirección de unos y otros esté separadas, a efectos precisamente de garantizar la diversidad de voces. Eso es una alternativa, digamos, ¿no? Aunque en principio yo creo que eso debería ser revisado, hay distintas opciones que no son solamente te autorizo que acumules, a que engordes, ¿verdad? Creo que en democracia además debería preocuparnos mucho que haya algunos pocos medios, algunos pocos grupos empresariales muy gordos y el resto de los medios de comunicación penando por una pequeña publicidad oficial. Bien. Tenemos una ley de medios que además no regula nada de Internet, y la Internet que ha crecido y mucho en la inserción en la sociedad. ¿Eso debería ser un tema que debería incluirse en esto, en esta discusión? Uno de los debates que hubo alrededor de la ley 19.307, la anterior ley de medios, era que se señalaba que era una ley que quedaba vieja en su proceso de discusión porque no se había discutido nada en relación a Internet. Llamó mucho la atención que este nuevo proyecto de ley de medios tampoco tuviera nada vinculado a Internet, como no sea el otorgamiento de licencias para brindar servicios de Internet a los cableros. Es la única referencia distinta a Internet que nosotros tenemos por esa vía, y la persecución a la piratería, digamos, a la piratería online. Son las únicas dos cosas que en este momento tenemos reguladas. Ahora bien, nosotros tenemos una situación en nuestro país y en todo el mundo donde las empresas de telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual en general van corriendo detrás de las plataformas de contenidos.
Entonces, para poder garantizar que uno pueda ver las películas por streaming o pueda escuchar la música sin cortes, entonces las empresas se ven obligadas a aumentar la cantidad de datos que brindan. E incluso los usuarios se ven obligados a contratar planes más allá de los básicos, porque si no, no te da para ver la película, claro, no te da para escuchar, para ver un espectáculo en vivo a través de streaming. Sin embargo, los grandes consumidores de datos, que son estas plataformas, no aportan nada a todo el ecosistema de telecomunicaciones. No aportan en infraestructura, no aportan en ancho de banda, no aportan... Son el equivalente a los grandes usuarios en la energía eléctrica, ¿no? Hacen un consumo súper intensivo que fuerza al máximo a la empresa de producción de energía, pero no aportan nada más allá del pago de la tarifa. En el caso de las grandes empresas, ni siquiera el pago de una tarifa, de las grandes plataformas. Entonces, eso es algo que debe ser, entiendo yo, regulado. Y además, los enormes temas, la gran preocupación que existe en todo el planeta en relación a la libertad de expresión y nuevamente a la diversidad de contenidos en línea. Ya hay fallos muy destacados en Australia, en Nueva Zelanda, en Francia, en relación al uso que las plataformas hacen de los contenidos que producen los servicios, las empresas periodísticas o los periodistas individuales, donde ya no buscamos la nota de fulano de tal o del periódico cual o de la periodista tal, sino que buscamos en un buscador de datos en Google, qué pasó en tal lugar, claro, y los contenidos que aparecen a veces ni siquiera están correctamente citados. ¿Y qué puede hacer Uruguay o qué puede hacer la URSEC para poder regular, controlar y que Uruguay tenga su soberanía en este tema? Sin ley, nada. Por eso digo que hay algunos aspectos de la ley que deberían revisarse. Sin ley, la URSEC no tiene competencias y la administración, los funcionarios y los servicios públicos pueden hacer exclusivamente lo que la ley les permite. Claro, igual con ley, y vuelvo al tema anterior, se había excedido la capacidad de licencias y tampoco se hizo nada. Absolutamente. O sea, que exista la ley que permita a la administración realizar un control no quiere decir que efectivamente se haga, lamentablemente. Ahora, yo creo que sí nosotros debemos buscar mecanismos particularmente que garanticen los temas de la libertad de expresión. Ahora, en estos días hay un debate muy importante en torno a la decisión que adoptó el monstruo Meta, la empresa que controla Mark Zuckerberg, de eliminar a los moderadores de contenidos, al menos en Estados Unidos y América del Norte. Los moderadores de contenidos cumplen un papel muy importante en redes sociales porque hay distintas políticas de las empresas. A veces señalan, ponen un comentario que dicen esta noticia es falsa o esta noticia no tiene suficientes pruebas, o directamente se retiran los contenidos cuando son particularmente perniciosos. Esa decisión de eliminar a los moderadores de contenidos, que es personal de la empresa, para permitir que la moderación se haga a través de suerte de votaciones comunitarias, realmente pone a la libertad de expresión en una situación muy delicada, pone a la veracidad de los contenidos que hay en redes sociales también en una situación muy delicada, y hemos visto además, ya tuvimos particularmente negativas experiencias durante la pandemia del virus de la COVID-19, donde había gente que decía los disparates más absurdos a través de redes sociales, incluso impulsando a la no vacunación o atacando a los vacunadores y a los organismos de salud pública en los distintos países. Y esto surgió precisamente de mentiras, además en algunos casos muy particulares en relación con claro, ni el tema de los verificadores, yo prefiero decirles verificadores, hay cuestiones automatizadas que, bueno, a veces excedían, que tampoco era bueno, ¿no? Pero pensando en que cualquier cosa puede ser válida en la red, aún cuando a veces puede ir en contra de la salud o de la toma de decisiones que uno puede tomar en cualquier ámbito. ¿Cómo puede llegar a impactar en Uruguay esto? Digo porque se ha dicho que la posición de Brasil en esto ha sido un parate, ¿no? Para la red X. Pero sí. ¿Uruguay puede tomar o algún partido en esto? ¿Qué impacto puede tomar esta decisión de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp?
Sí, sí. Threads ahora, que es la red que busca competir con X. Bueno. Sí, estamos hablando, pero además todo el desarrollo del metaverso que había planteado en su momento Facebook. ¿Qué impacto puede tener en Uruguay? Altísimo. ¿Estamos más expuestos a qué? Porque nosotros no tenemos normativa que controle los contenidos de Internet. Al no haber normativa que controle los contenidos de Internet de ningún tipo, ni bien ni mal, ni que la promueva, ni que nada, al no haber normativa, es muy preocupante lo que pueda suceder allí. Nosotros, en nuestro país, gracias a la Asociación de la Prensa Uruguaya y también a los partidos políticos, se tomó una decisión muy importante en la campaña electoral, que fue la de evitar las fake news. El tema de las fake news en las campañas electorales en casi todo el mundo juega un rol escandaloso. Escandaloso. Nosotros no lo hemos vivido precisamente por este acuerdo muy importante que ha habido entre los medios y el Parlamento y los partidos políticos, incluso con el apoyo de la ONU y otros. Ahora, si nosotros dejamos esta decisión que se adopta por parte de esta plataforma de eliminar a los moderadores o a los verificadores de datos, y eso además se extiende, porque claro, si el señor de Meta reduce costos y el señor de X redujo costos, entonces los señores de Google van a querer reducir costos, y entonces el diario tal o la radio tal o la televisora tal va a decir: estos me ganan porque tienen menos costos y yo estoy forzado a esto, entonces yo también bajo los costos, y entonces ahí sí nos podemos ver enfrentados a una situación donde la próxima campaña electoral sea una barbaridad, sea la ley de la selva. Digamos, por mencionar un evento que nos viene en unos próximos meses, pero también los temas, insisto, de salud, de educación, de la política, de la economía. Si planteado en estos términos, sin el ejercicio periodístico de por medio, la información es chismerío. Lo vamos a seguir en otra oportunidad para ver cómo sigue este tema, porque bueno, es preocupante. Sí. Gracias, Iris, por estos minutos. Es un placer y bueno, un gran saludo a toda la audiencia. Un gran año para todos. Ojalá. Bien.